Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Jacqueline Fels es directora del Espacio de Negocios Inclusivos de la Universidad de Itela, especialista en mercados emergentes, filosofía del conocimiento. Piensa y trabaja todo el tiempo tratando de entender y ayudarnos a entender también el tiempo que vivimos. Dice por estos días que no es el capitalismo ni la economía, el cambio es más profundo, es el sistema el que se está modificando. El centro del problema es que hay que soltar al modelo, dice nada menos. Y bueno, a nosotros nos moviliza y nos dispara querer saber más. ¿Cómo estás, Jackie? Buen día. Hola, buen día, Sergio. ¿Cómo estás? Qué lindo día de sol nos tocó, ¿no? Hermoso, para que se abran las ideas, para que fluyan. Bien primaveril, entonces. Exactamente, a pocos días. Jackie, la verdad que la formulación, simplemente la formulación de cambiar el sistema, de largar este sistema que hemos acarenciado durante tantas décadas, de desprendernos de ese modelo, ya aparece como un desafío supremo para todos nosotros, ¿no? Contanos un poco más cómo es la idea que se desprende de este título. Bueno, es muy holístico, así que por dónde entrarle a veces es complicado. Vos dijiste que me pasé mucho tiempo estudiando esto. Yo desde muy chica y sin saber por qué estudiaba, leía eras de cambio. Y lo miraba desde distintas perspectivas. Entonces, qué sé yo, la caída del Imperio Romano, y lo leía desde una crónica, desde un árabe, desde un romano, desde un normando, distintas perspectivas, ¿no? Y eso me fue, de alguna forma, haciendo ver que los cambios importantes, los trascendentes, son multidimensionales y multiplanos. Entonces, cuando yo hablo de este tipo de cambios, no estoy hablando del modelo político o del modelo económico, sino de todo eso y muchas cosas más. Es decir, el enfoque filosófico, la estructura de la sociedad, y a veces, como decía mi abuela, que era modista, para muestra basta un botón, ¿no? O sea, antes la ropa, las modistas hacían los botones. Entonces, hacer un botón te decía cuán bueno era el modista o el sastre o la modista, ¿no? Ah, mirá vos. Entonces, por de ahí sale la expresión, para muestra basta un botón. Porque, bueno, vos veías el botón hecho de tela y ahí te dabas cuenta si sabía coser, ¿no? Entonces, para entender la magnitud del cambio, a mí me gusta a veces hacer un ejemplo que parece que nada que ver, pero que es central. El cambio de hábito en el comer. Viste que ahora la gente es vegetariana, vegana, por opción, ¿no? Y como que de alguna forma lo que me constituye, lo que me nutre, lo que quiero poner en mí y que será mí mismo, que me conformará, ¿no? Es distinto a lo que era antes. Así es. Entonces, cuando yo hablo de cambio, no estoy diciendo está mal la democracia, el capitalismo, y digo capitalismo por no decir otro sistema, ¿sí? Cualquiera de los que conviven en este momento histórico, ¿sí? Cualquiera de los modelos económicos o políticos, sino que es un cambio que muta hasta lo que nosotros consideramos el buen comer, lo que nos constituye, y eso cambia también como pienso. No es que lo que como cambia lo que pienso, quiere decir que son todas estas dimensiones simultáneamente. Y para que esa nueva forma de estar en el mundo digamos, pueda llegar a su esplendor, a su apogeo, hay que soltar el viejo modo de estar en el mundo. Esto quiere decir que los paradigmas están cambiando de modo radical, sin mucha vuelta. Lo que pasa es que nos cuesta decir esto, nos cuesta asumir
que todito está cambiando de un modo radical. Me encantó el todito, te lo voy a robar. Es buenísimo. Sí, todito. En modo radical. En modo, digamos, antes pensábamos que la Tierra era el centro y después descubrimos que no, ¿no? Pero yo digo, quiere decir que científicamente se cambiaron paradigmas. Y si el centro era la Tierra, entonces el poder no estaba en la Iglesia. Y si el poder no estaba en la Iglesia, el poder no podía estar en los reyes. Y entonces algo que era natural, pero natural por 1000 años, nosotros tenemos que soltar solo 300, a ver, para tomar perspectiva, ¿no? Por 1000 años el poder era hereditario. Por 1000 años la nobleza era hereditaria. La estructura de la sociedad. Hay liderazgos que siguen siendo hereditarios, ¿no? Sí, porque siempre seguimos teniendo resabios de todas las culturas, de todas las formas de ser anteriores que hemos adoptado como humanos, ¿no? Pero eso que fue natural y que nadie cuestionaba, un día se cuestionó. Claro. Ese día no fue un día, fueron 70 años. A mí me gusta hacer, a mí me encantan las anécdotas, creo que las anécdotas ayudan a los conceptos profundos, porque los conceptos a veces son muy fuertes y como decís vos, es difícil. Entonces, acompañarlo con algo que te permita asirlo y visualizarlo, a veces ayuda, ¿no? Si vos tomás la Revolución Francesa, que hoy decimos, wow, es el ícono, el evento, lo que los libros de historia te dicen el inicio de las democracias modernas, ¿no? Sí. Bueno, después de la toma de la Bastida, vino el terror, la guillotina. Después vino el imperio. Después vino Napoleón, que nos llevó a la independencia en América, ¿no? Después vino otra monarquía de Napoleón III, hubo 2 repúblicas fallidas, 75 años más tarde, recién en Francia hubo una democracia más parecida a la que conocemos hoy. Entonces los tiempos, no hay un día, son procesos muy largos que se van manifestando en distintas formas, en distintos lugares. No crece todo simultáneamente, ¿no? Es como que si hicieras 4 matemáticas, pero son una historia, ¿no? Si lo pensás en términos escolares. La nueva variable, Jackie, es que no sé si hay tiempo para esos procesos ahora, con el calentamiento global, con las emisiones y la desaparición de especies. Buena parte de los científicos dicen, no hay tiempo, hay que hacerlo en 10 años. Y ahí... Es muy buena la pregunta. Bueno, los humanos somos una especie sobre la Tierra, nos encanta pensarnos superiores, pero somos parte del sistema, a veces lo acompañamos y a veces no lo acompañamos para nada. Así es. El planeta va a seguir, no sé si todos nosotros vamos a estar allí, ¿no? El cambio, de todos modos, y de vuelta, excelente la pregunta, no es un quick fix y empezó hace bastante. Si vos me decís, bueno, en el 2300 miran para atrás, asumiendo que llegamos al 2300 y que lo que acabas de decir y el bloque que se acaba de romper y que va a subir el nivel del agua, bueno, pero supongamos que llegamos al 2300 y miramos para atrás. A mí me gusta pensar que una fecha icónica es la caída del muro de Berlín. Porque ahí empieza a romperse parte de unos ejes y unos supuestos muy importantes. Entonces, a tu pregunta de no hay tiempo, y pareciera que yo no te la estoy contestando porque me fui a hablar del muro de Berlín, y vos decís, pero como te estaba diciendo, está subiendo a nivel de agua, y me contesta el muro de Berlín. No entendió bien, esta mujer se le cayó el auricular. Pero no. Lo que quiero decir es que no nos tenemos que engañar y no tenemos que tener la soberbia de pensar que nosotros con voluntarismo lo vamos a resolver. Claro que no.
Claro. ¿Entendés? Entonces, esto es un cambio que empezó hace bastante independiente del cambio climático, al cual se solapan temas sobre temas, y pensar linealmente un problema complejo es no entender un problema complejo. Jacqueline, también ¿qué tal? Cruz te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También cuando pensamos en estos procesos sociales, como bien indicás, llevan tiempo, es real que no podemos posicionarnos solamente en un día, pero también es cierto que hay momentos bisagra, ¿no? Hay como hitos en la transformación, una transformación que lleva tiempo, pero que podemos reconocer a veces momentos marcados. En esta transición que contás que empieza a aparecer o a existir, en este cambio, en los modelos de negocios, en estas nuevas necesidades que tienen los mercados, las sociedades, ¿en qué parte del proceso sentís que estamos? ¿Cómo definirías el momento presente? Mira, yo creo que siempre los cambios son entre periodos de apogeos. Los periodos de apogeos son momentos en donde las formas se consolidan al punto que no se cuestionan, ¿no? Y yo creo que en la transición nosotros estamos mirando todavía más para atrás, o sea, cuestionando más que construyendo. Pero si de alguna forma, y es una osadía lo que voy a decir, te diría que ya cruzamos el 60-70%, falta todavía un 30%. Creo que algo complejo, porque a falta de una palabra que me guste, voy a usar complejo, como el COVID, acelera porque nos pone muy en manifiesto lo que no queremos. Y en ese sentido, ¿cómo sería un nuevo contrato social? ¿Cómo imaginás esas nuevas reglas? Me encantaría saberlo. Lo pienso muchísimo. Es como el chiste de esta semana, que se acerca una persona a otra y que era claramente una persona en Israel, y le dice, ya que van por el 5781, oye, Yanato va para la colectividad judía, Rosh Hashanah, ¿por qué no nos contás cómo termina el 2020? Dice. Muy bueno, no lo conocía, me parece buenísimo. Bueno, digamos, desde esa perspectiva, que me encantaría conocer el final de la historia, pero no lo conozco, puedo ver procesos, pero creo que una característica que está presente, porque el proceso no es solo nuestro periodo, sino, como bien decías, todavía hay lugares donde hay dictaduras o hay procesos hereditarios, etcétera. Lo que hay es un proceso de descentralización que lleva unos, 1500 años. Entonces, los procesos parecen cada vez fragmentarse más. Entonces, este nuevo contrato social, que antes se sentaban los reyes, firmaban un acuerdo, casaban 2 hijos, sí, ese era el contrato social, y vos tenías plebiscía, después elegías los miembros del Congreso y el Congreso decidía por todos nosotros, y cada vez más pareciéramos, para mí la tecnología sigue, no lidera, que es un concepto un poco al revés de lo que dice la mayoría de la gente, es porque quiero llegar a otro lugar que armo un barco, no es que armo un barco y por eso llego a otro lugar, ¿no? Entonces, sin saber, por una especie de conocimiento colectivo muy sutil, hemos creado tecnologías que nos permiten trabajar en red. La COVID o el COVID, porque nunca sé si es la pandemia o el COVID, que es el virus, de alguna forma nos mostró que podemos trabajar en red y remotamente, y que podemos llegar a consensos. Es un catalizador. Entonces, de alguna forma, creo que este nuevo contrato va a ser aún más fragmentado de lo que fue la distribución de poder en el periodo que fue del 1700 al siglo XX, parte del siglo XXI también, ¿no? Creo que va a ser más fragmentado aún. Creo que si tengo que tomar una cosa icónica es la primavera árabe. ¿Sí? Va a ser más parecido a la primavera árabe que una votación en el Congreso. Y sobre eso vos decís que las estructuras debieran ser más amplias y flexibles. Cuando hablas de esto, ¿te referís
a las estructuras del Estado, de las instituciones, o también incluye a las empresas? Todo, absolutamente todo. Las empresas ya con sus tecnologías Agile, Scrum, etcétera, etcétera, liderazgos, digamos, menos rígidos. Pensemos en el liderazgo. Antes líder era el que sabía todo y te daba instrucciones. Después líder fue el que coordinó. Y ahora el liderazgo es rotativo. O sea, hay como un proceso, y eso lo ves en el liderazgo, pero lo ves en la familia. Entonces, en la familia tenías el padre padrón, después tenías una más equidad entre el hombre y la mujer, después las familias ensambladas, las familias múltiples, las familias de distinta sexualidad, y cada vez se va fragmentando y cada uno elige lo que es familia. Entonces, por eso te digo, no es político, no es económico, es mirar cómo en todos los diversos planos, o sea, tomar la posmodernidad en la filosofía y el relato. Pasaste de la verdad revelada al relato. Y, o sea, lo que llama la atención, Jackie, volviendo un poco a los liderazgos y a la nueva activación, es que los nuevos colectivos expresan su descontento o sus anhelos sin que haya un vocero que podamos identificar. Lo más cercano que tengo y que me viene ahora a la cabeza es el movimiento en Chile. El periodismo se desvivía por encontrar y marcaba esto como un verdadero problema al vocero. ¿Cómo puede ser esto que no hay vocero? Sin embargo, había una representación amplia, horizontal, donde había trabajadores bancarios, taxistas, maestros y estudiantes, pero no había un vocero como lo conocemos. ¿Esto lo ves como una característica de este tiempo también? Sí, es excelente el ejemplo que traes, es maravilloso, porque justamente eso, te falta Nelson Mandela. No tenés a Nelson Mandela. ¿Y será necesario o quizá no? No, claro que no. Claro. No, esa fragmentación se da en todos los planos, pero vos indefectiblemente decís, Chile está en un momento efervescente y la gente se está expresando, pero no siente que necesita tener a Nelson Mandela. Así es, no necesita vocero. No necesita vocero. Esto que yo te decía de la fragmentación de los liderazgos se hace en las empresas, en lo político, y a ver, de vuelta, por eso yo hablo mucho del tema de tiempos y los tiempos históricos y no tiempos humanos, porque a nosotros nos gusta, tipo, bueno, ¿y a quién entrevisto mañana, no? Así es. Chilenos, por favor, elijan a alguien que pueda llamar, ¿no? Y bueno, pero también tengo que decir por qué nos organizamos que la comunicación tenía que ser de esa forma, ¿no? Así es. Porque antes no se le preguntaba nada a la gente. Siempre cuando yo trato de entender el presente, me voy 500 años para atrás, 1000 años para atrás, 1500 años para atrás. ¿Y cómo se resolvía eso en ese momento? Eso me permite ver el absurdo del presente. Claro. Cuán atado estoy a algo que yo creo que es la forma de ser y simplemente es una convención. Así es, tantas cosas que hemos naturalizado, ¿no? A través de los años. Totalmente. Antes, hace ahora... 500 antes, no hubieras preguntado nada a nadie. Así es. Hubiera habido, ¿cómo se llamaba el que iba a la esquina con el rollito de papel? Se me fue el nombre ahora. A mí también, no sé. Lo dejamos para una próxima el ejemplo, pero no, es interesante, ¿no? Esto de pensarnos como parte de este cambio radical para ponernos a hacer en esa frecuencia, porque si no también la pandemia nos lleva casi a una visión catastrófica. Y yo entiendo de lo que decís que estamos frente al gran desafío. Totalmente, no, yo no soy ni negativa ni catastrófica, ni negativa ni catastrófica, soy súper optimista.
Lo que pasa es que en un proceso de cambio de esta magnitud, tendemos a ver más lo que ya no es, o sea, el apogeo anterior, Claro. ¿no? Y entonces, y además nos formamos en ese apogeo, con los valores, con los conceptos. Entonces es como que se nos cae todo alrededor y vos decís, ¿y ahora dónde me paro? ¿No? Así es. Y todavía no veo la próxima liana de la cual agarrarme. Eso Pero en es, verdad, eso. cada vez que algo se cae, otra cosa se está construyendo en modo, por eso te digo, por ejemplo, las metodologías ágiles. Antes hacías un plan de negocio por 10 años, a largo plazo, y tenías un controller que validaba que vos hubieras ejecutado el plan, ¿no? Etcétera, Sí. etcétera. Y ahora tenés tecnologías ágiles. Así Entonces, es. no es que abandonaste el plan de negocio y no tenés forma de gestionar nada. Tenés forma de gestionar, pero Ujú. el libro de antes no te sirve. Así es, así es. Nos sirven las recetas, sí, sí. Las que teníamos. Sí, sí, No es sí. que, o sea, al principio no había dónde ir a comer vegano o naturista, ibas a un supermercado, no había nada, y ahora hay. ¿Entendés? Sí, Entonces, es un van tiempo de pensar surgiendo- inédito también, ¿no? De pensar soluciones inéditas, que ese también Totalmente. forma parte del desafío, ¿viste? Pensábamos en la Argentina en educación y nos íbamos a Finlandia. Fíjate Sí, también la sinrazón, ¿no? De ese Totalmente. modelo que nos llevaba a replicar cosas que no tenían sentido ni tenían posibilidad de prosperar. Se nos acabó el tiempo, Jackie, pero Bueno. nos has tirado tantas puntas que tenemos para toda la mañana para seguir pensando. Y esa era la idea, ¿no? Era Abrir el las pregonero. puntas. La palabra era Sí. pregonero. Ah, el pregonero, claro. Sí, qué hermosa figura la del pregonero. Claro, pero no entrevistaba, pregonaba. Exactamente, no había un ida y vuelta. No existía el feedback en nada. Yo cuando Exacto. empecé con mi profesión en la radio y en la tele no había feedback. Era unidireccional. Era Era desde el porque era medio y nadie así. te decía nada. Eras hijo del pregonero, a eso me Exacto. refiero. Ahí va, Entonces, sí, sí. y hoy abrís y en el Instagram te van a surgir 500 opiniones y vos de ahí elegirás cuál querés llevar adelante. Sí, que van a enriquecer la conversación en definitiva Exacto. también, ¿no? Exacto. Gracias, totalmente. Jackie. Muchas gracias No, por este gracias rato a con ustedes nosotros. por el llamado, ¿eh? Gracias. Un abrazo. Chao, chao, buen sábado. Jacqueline Pels, directora del Espacio de Negocios Inclusivos de la Universidad de Tela, ayudándonos a pensar sobre el mundo que viene y cómo transitamos en medio de la pandemia. Sábado Verde, radio y podcast. En la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.